tardes. Declaro abierta la sesión pública de la Academia Nacional de Letras, en la que recibimos como académico correspondiente al presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española y director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. Quiero saludar la presencia de la señora subsecretaria de Educación y Cultura, doctora Ana Ribeiro, del señor embajador de España en Uruguay, don José Javier Gómez Liera, del consejero cultural de dicha embajada, Luis Romera Pintor, y agradecerle especialmente a la señora directora del Centro Cultural de España, doña Pilar Sánchez Lorente, que nos haya cedido este magnífico espacio para poder sesionar en esta instancia. La Academia Nacional de Letras del Uruguay, que fue creada en 1943 por norma de alcance legal, es una institución pública sin fines de lucro, con personería jurídica, que goza de total autonomía para cumplir sus fines fundamentales: velar por la conservación y el enriquecimiento de la lengua española en el Uruguay, así como contribuir en lo pertinente al desarrollo y a la difusión de la cultura nacional. Entre sus cometidos prioritarios y permanentes se cuenta el mantenimiento de estrecha vinculación con la Real Academia Española, con las demás corporaciones que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española y con su comisión permanente. Por fecha de fundación, la uruguaya es la 19ª academia de las 23 que integran la asociación y participa activamente desde hace décadas en las labores panhispánicas, en particular en algunas principales que requieren de una continuada actualización, como el Diccionario de la Lengua Española, la gramática y la ortografía, en todos los casos ejes sobre los que se sostiene la vida misma de la propia lengua, que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Entre los miembros correspondientes de nuestra academia figuran varios integrantes de la Real Academia Española, entre otros 2 exdirectores de esta corporación, Víctor García de la Concha y Darío Villanueva. Ahora tenemos la satisfacción de incorporar a Santiago Muñoz Machado, quien nos honra con su visita a Montevideo y que por decisión de sus colegas académicos encabeza desde el 10 de enero de 2019 esa prestigiosa institución cultural, habiendo sido elegido 31º director el 20 de diciembre del año anterior. En esas condiciones pasó a presidir desde la misma fecha, tal como lo establecen los estatutos, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Tras su elección como académico de número el 13 de diciembre del 2012, por la relevante trayectoria intelectual del que daba cuenta, pronunció su discurso de ingreso a la Real Academia Española el 28 de mayo del 2013, bajo el título Los itinerarios de la libertad de palabra. Nació en Pozoblanco, Córdoba, en 1949. Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid desde 1994. En 1980 obtuvo la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y 2 años más tarde la cátedra de la misma disciplina en la Universidad de Alcalá de Henares. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico de honor de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes, Bellas Letras de Córdoba, y académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho, Ciencias Sociales de Buenos Aires, de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y de la Academia Dominicana de la Lengua Española. Tal como pone en evidencia su reseña curricular, es doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Valencia,
la Universidad de Salamanca y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Técnico de la Administración Civil del Estado y especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario Europeo. Trabajó en la presidencia del Gobierno durante la transición y en la elaboración del proyecto de la Constitución. De su bibliografía jurídica, compuesta por más de 50 libros y numerosos artículos en materias de su especialidad, destaca su Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, obra de referencia en la materia. En 1983 recibió el Premio Adolfo Posada, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por su libro Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Es director del Diario del Derecho y de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático del Derecho y miembro del Consejo de Redacción de otras revistas españolas y extranjeras. Es asimismo presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. También es autor de libros de relatos, como Río Frío, de obras de investigación histórica, como El problema de la vertebración del Estado en España, y Sepúlveda, cronista del emperador, y otras de índole ensayística, entre las cuales menciono Informe sobre España, Repensar el Estado o Destruirlo, Premio Nacional de Ensayo 2013, Cataluña y las demás Españas, Vieja y Nueva Constitución, Hablamos la misma lengua, Premio Nacional de Historia de España en el 2018, Civilizar o exterminar a los bárbaros y Vestigios, ambos del 2020, que reúne 11 ensayos en torno al perfil que identifica a España como pueblo. Dirigió Historia de la Abogacía Española, obra que se presentó en 2015 en la Real Academia Española. A fines del mismo año presentó en la sede del Tribunal Supremo su Tratado de Derecho Administrativo y de Derecho Público General, una nueva edición de la obra ampliada de 4 a 16 volúmenes. Un poco antes había dado a conocer en el 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se celebró en la Ciudad de México en 2015, su proyecto de diccionario del español jurídico, que dirigió por encargo de la RAE en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. La obra se presentó en el 2016 en la sede académica. Ese mismo año presentó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Memorial para la Reforma del Estado, estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, una obra en 3 volúmenes publicada en reconocimiento a sus méritos académicos y profesionales. El 17 de enero del 2017 presentó el proyecto de diccionario panhispánico del español jurídico en la inauguración de la 40ª edición de los cursos de especialización de Derecho. El 20 de noviembre del 2017 se presentó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Ideas para una reforma de la Constitución, un documento elaborado por una decena de catedráticos de Derecho Administrativo y Constitucional encabezados por Santiago Muñoz Machado. Fue también director del libro de estilo de la justicia que se presentó en enero del 2017. Durante el 16º Congreso de la SALE, organizado bajo su dirección y celebrado en Sevilla en 2019, presentó ante los Reyes de España el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, una iniciativa creada con el propósito principal de enseñar a las máquinas a hablar un correcto español. En el año 2020 presentó la plataforma Enclave de Ciencia, cuyo objetivo es facilitar el manejo y la comprensión del vocabulario científico-técnico. Y en septiembre del mismo año, la RAE y la agencia EFE constituyeron el nuevo patronato de la Fundeu RAE, en el que Muñoz Machado ejerce de presidente. El año pasado presentó la nueva imagen del diccionario histórico de la lengua española y el nuevo impulso a su elaboración gracias a la red panhispánica de colaboradores. A fin de año condujo los actos de celebración del 70 aniversario de la Asociación de Academias bajo la presidencia de los Reyes de España.
A lo largo de su vida ha recibido además numerosos reconocimientos y distinciones. De sus más recientes obras quiero destacar dos. En primer lugar, la monumental investigación sobre Cervantes, aparecida en 2022, con más de 1000 páginas destinadas a explorar con notable rigor y cautivante amenidad la biografía del célebre autor del Quijote, una vida azarosa y novelesca, tal como es presentada y comentada, así como sus títulos, en el marco de la sociedad en la que fueron concebidos y escritos, sin excluir el interminable debate sobre sus textos, ediciones, recepción crítica, fuentes literarias, significados e interpretaciones seculares, y con un tratamiento específico sobre perspectivas tan frecuentadas como novedosas como el pensamiento religioso del escritor, el matrimonio y las relaciones de pareja antes y después del Concilio de Trento y su proyección en la obra cervantina, el entorno de la hechicería, la magia y la brujería, y por supuesto la Inquisición en vida de Cervantes, y no podían faltar, por supuesto, la normativa del derecho vigente y reconocido y el ejercicio de la justicia en esos mismos tiempos que tuvieron al formidable autor como testigo y protagonista. El otro libro es más pequeño y se titula El poder y la peste, 2020-2022, y recoge dos estudios recientes que repasan con perspectiva histórica los actos y las políticas de los poderes públicos ante el surgimiento de las epidemias y proponen análisis jurídicos sólidamente fundamentados sobre sentencias de altos tribunales relativas a decisiones gubernamentales en el marco de la crisis sanitaria cuyas secuelas aún nos alcanzan. Estas dos obras ponen de relieve los extraordinarios méritos intelectuales de Santiago Muñoz Machado, su inteligencia, su capacidad y su dinamismo puestos al servicio, en cada caso, de una causa pública, sin fronteras, que a todos nos involucra y nos compromete. Bienvenido, Santiago, colega y amigo, a la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, muy querido Wilfredo Penco, presidente de la Academia Uruguaya de la Lengua. Realmente llevo 15 días viajando por América con una misión que es una misión de orden y de interés público, porque es la misión de la lengua. Rara vez se concede a un ciudadano un honor mayor que el de presidir la totalidad de las academias de la lengua existentes en nuestro universo para tratar de mantener viva su actividad y su trabajo en beneficio de la lengua común a todos nosotros. Vengo de Chile, de suscribir allí un importante acuerdo por el que se va a formar una red panhispánica de lenguaje jurídico claro. Afecta fundamentalmente el proyecto a los poderes públicos y tratamos de realizar con él el derecho de los ciudadanos a entender lo que los poderes públicos dicen en las resoluciones que a ellos se dirigen, sean resoluciones legislativas de los poderes judiciales o sean resoluciones administrativas. Hasta ahora no se ha tomado mucho en cuenta esta circunstancia, pero ya hay un movimiento importante en muchos países del entorno americano y también en Europa sobre la necesidad de que los poderes públicos se dirijan a los ciudadanos con un lenguaje entendible. De eso depende su derecho a comprender y la posibilidad de que ejerzan los derechos que las constituciones y las leyes les atribuyen. Los movimientos de constitución de redes de lenguaje claro están extendidas en todo el continente, pero ahora lo que se ha hecho en Chile es constituir una organización de segundo orden, una especie de confederación de redes de lenguaje claro que nos reúna a todos y todavía potencie ese movimiento al máximo.
Creo que Chile se va a sumar a esta iniciativa en los próximos días, lo cual me congratula especialmente porque coincide prácticamente con mi visita a esta ciudad. Vengo igualmente de Perú, donde he estado tratando con las autoridades de la nación sobre la celebración del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que tendrá lugar, Dios mediante, en Arequipa en la primavera, a final de marzo del año próximo de 2023. Está siendo un proceso complicado. La organización de un congreso de este tipo siempre requiere la contribución de muchos esfuerzos. Perú está en una situación, o ha estado al menos en una situación políticamente delicada, y hemos tenido que comprobar tanto que el lugar elegido, Arequipa, es una localización idónea para el Congreso, que lo es sobradamente. He podido visitar los principales lugares donde se celebrarían las sesiones y es una ciudad realmente muy hermosa y muy bien dotada para esta finalidad. Y he podido comprobar también con el Gobierno su disponibilidad de todo orden para organizar un evento de tanta importancia. Me vengo razonablemente satisfecho porque también, coincidiendo con mi visita, el Gobierno ha hecho publicar en el boletín de las leyes correspondiente, como se llama en Perú, nuestro boletín oficial del Estado, un decreto por el que declara de interés nacional el evento y concita a los ministerios correspondientes para que apoyen su celebración. De modo que estas son las misiones más inmediatas que me han traído por aquí, además de, como presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, visitar a todas ellas en la medida de lo posible para verificar su situación, comprobar si las tuvieran sus necesidades y apoyar cerca de los poderes públicos las mejores soluciones para los problemas que tengan. Ser presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, créanme que realmente es mucho más que un honor. Es un trabajo emocionante y bello porque consiste siempre en procurar el trabajo común para algo que durante centurias ha hecho la Real Academia en solitario. La Real Academia Española, seguramente lo recuerdan todos, fue creada en 1713. Lo hizo al ejemplo de la Académie Française y de la Academia de la Crusca en Italia, en Florencia, academias que se habían creado para tratar de consolidar dos nuevas lenguas romances, consolidar las herramientas fundamentales de esas lenguas, su vocabulario especialmente. Empezaron a trabajar en eso y España se sumó poco después con la constitución de la Academia Española en 1713, como digo. La Academia se creó para hacer tres obras fundamentales. Un diccionario de la lengua española que consolidara el vocabulario de una lengua naciente que ya estaba suficientemente consolidado, una ortografía de la lengua y una gramática de la lengua. La Academia hizo estas obras empezando en 1713 con el diccionario que concluyó entre 1726 y 1749, la ortografía que firmó en 1741 y la gramática que se editó en 1771. Son las obras basilares de una lengua romance que estaba entonces apuntando como lengua nueva y que habría que consolidar sobre unas bases normativas estables que sirvieran para el futuro. Aquello ocurrió de un modo ciertamente milagroso. Lo que hizo la Academia Española con aquel diccionario que llamamos de autoridades, cuya planta se aprobó el mismo año de creación de la Academia, en 1713, y sobre el que se trabajó entre 1726 y 1739, fue un ejercicio realmente portentoso. No sé si ustedes se han planteado alguna vez cómo se puede hacer un diccionario partiendo de cero, es decir, sin que haya otro diccionario que imitar o que corregir, que es lo que venimos haciendo en las academias en los últimos decenios. Durante los últimos decenios, aquellos académicos partieron de cero y lo primero que tuvieron que hacer es elegir las palabras que formarían parte del diccionario. Lo hicieron basándose en fuentes, he dicho siempre, literarias.
leyeron o releyeron la totalidad de lo mejor de la literatura en español y extrajeron de esos libros, disfrutaron, dice el prólogo del Diccionario de Autoridades, los disfrutaron, le sacaron sus frutos en forma de palabras que incorporaron ordenadamente al diccionario. Este ejercicio no fue solamente un ejercicio de buscar en las fuentes literarias, sino que también ese diccionario hemos averiguado con el tiempo y con la facilidad que nos dan ahora los medios digitales, tiene muchas fuentes que son fuentes legislativas. Tanto aparecen allí citadas las partidas, la nueva recopilación de leyes de Indias u otras muchas leyes que sirvieron de graneros de palabras que pasaron al diccionario. Aquel diccionario se hizo con unas pretensiones realmente universalistas. Digo esto para distinguir el tenor de cómo se intentó orientar el diccionario de la lengua francesa en comparación con el diccionario de la lengua española. Se llamaba entonces Diccionario de la Lengua Castellana, aquellos primeros años. ¿Cómo se intentó hacer desde el punto de vista de sus ambiciones de la incorporación de vocablos? En Francia, el vocabulario que se eligió para incorporarlo al diccionario fue fundamentalmente el vocabulario del francés de Francia, el vocabulario del francés de París, quiero decir. En Francia había entonces muchos lenguajes particulares, rurales, los llamados patois, de los que estaba Francia absolutamente llena y que costó mucho tiempo eliminar, bastante tiempo y alguna sangre, porque con la ocasión de la Revolución Francesa de 1789, durante el gobierno de Robespierre, se llevaba a condenar a la guillotina a los funcionarios que persistían en utilizar el patois y no el vocabulario de la corte. Francia, Italia utilizó el lenguaje más refinado de los grandes autores del Renacimiento, el lenguaje de Petrarca, el lenguaje de Boccaccio fundamentalmente. España lo hizo de la manera que he indicado, cogiendo lo mejor de su literatura y disfrutándola para pasarla, convertirla en palabras del diccionario. Pero no hizo un diccionario de la corte, nunca pretendió hacer un diccionario de Madrid, del lenguaje de Madrid, como los franceses lo hicieron de París, sino que desde el principio quedó abierto a dos tipos de vocabularios nuevos que se refieren incluso en el cuerpo del diccionario. Por un lado, el lenguaje vulgar, el lenguaje pueblerino, incluso las jergas marginales, y por otro lado, el lenguaje de provincias. El lenguaje de provincias entonces comprendía no solo las provincias peninsulares, sino también a las provincias americanas. Sin embargo, la incorporación de palabras procedentes de las provincias americanas no fue muy fluido al principio de esta operación de llenar el diccionario. En la primera versión del Diccionario de Autoridades apenas hay un centenar de palabras procedentes de países americanos. Esto constituyó motivo de protesta en los años sucesivos, que se hizo más importante en la medida en que las repúblicas americanas se consolidaron y adquirieron la independencia no solo política, sino también la independencia cultural y la aspiración a tener una lengua propia suficientemente potente. Hubo que esperar, no obstante, bastante tiempo hasta que los americanismos hicieron acto de presencia en nuestro diccionario. Al principio, la Academia optó por designar académicos correspondientes a título individual y de ahí la presencia en Madrid de académicos de todas las naciones americanas y posteriormente movilizar y posibilitar la creación de academias, a lo que enseguida me referiré. Pero hubo una resistencia efectiva a construir un vocabulario, un diccionario, un léxico en el que estuvieran representadas todas las naciones americanas. Ayer recordaba en Lima que en 1892, con ocasión del aniversario del descubrimiento, Ricardo Palma fue a Madrid, visitó la Academia Española y propuso la incorporación de algunos peruanismos. Y algunos académicos madrileños negaron esa posibilidad de que se incorporaran peruanismos tan elementales y que tenemos ahora en el diccionario de un modo natural, porque realmente tienen poco de especialidad, como presupuestar,
o paradigmatizar, dos palabras que llevaba Palma en su bolsillo con sus fichas, ninguna de las dos fueron aceptadas. Naturalmente están en el diccionario. Trabajó la Academia, sin embargo, sola durante mucho tiempo, negándose a ese tipo de colaboraciones. El gran empujón, el gran borbotón de palabras americanas apareció con el siglo XX. El diccionario de 1925 de la lengua dejó de llamarse Diccionario de la Lengua Castellana y empezó a llamarse Diccionario de la Lengua Española. Se dice siempre que estaba ya de director don Ramón Menéndez Pidal, que fue el que provocó ese cambio. No es del todo cierto. Por entonces era director todavía don Antonio Maura, un jurista insigne y presidente del gobierno, que se dice ahora que es uno de los predecesores juristas de mi propia posición, que soy un jurista director que no ha sido lo más común en los últimos 200 años. Con ocasión de la dirección de don Antonio Maura se llamó el diccionario, cambió de Diccionario de la Lengua Castellana a Diccionario de la Lengua Española. Y la razón, explica su preámbulo, es que por primera vez se recoge un buen paquete de léxico procedente de América. Ese cambio hace que ya no sea de la lengua castellana de Castilla, sino de la lengua castellana universal o del español universal. Ese fue un salto decisivo que luego no ha hecho sino crecer, porque ya por aquel tiempo, antes y después de la academia local de la lengua, han aparecido academias por todas partes como correspondientes de la española, que trabajan juntas en ASALE, que se constituyó, como recuerdan, en 1950 gracias al impulso de un presidente del gobierno, de un presidente de la República de México, don Miguel Alemán. Desde entonces trabajamos juntos y trabajamos en muchas cosas. Me gustaría explicarles, para responder a este homenaje tan emocionante que me hace su academia, las cosas en las que trabajamos, que son realmente muchas. Hemos mantenido como misión principal, desde que yo soy director de la Casa, director del grupo de academias, hemos mantenido como misión principal que las obras básicas, lo que yo repito que son las catedrales del idioma, es decir, el diccionario, la ortografía y la gramática, se mantengan vivas. Esa es nuestra misión más principal. A esto tenemos que atender muy fundamentalmente. Y nos hemos puesto naturalmente a la tarea para hacer una nueva edición del diccionario, que espero que la tengamos disponible en 2026, será la 24ª edición del diccionario, para que se hagan una idea de cuánto trabajamos. Los franceses, que nacieron antes que nosotros, no han llegado todavía a la 9ª. Nosotros vamos por la 24ª, la renovamos y esperamos que la tengamos en 2026, como les digo. Estamos trabajando muy duramente en una nueva versión de la gramática. La gramática, como saben quienes la conocen, es una obra de 4.000 páginas en 2 volúmenes. Marisa Malcuri está trabajando en eso con mucha intensidad y juntamente todas las academias están reelaborándola para ponerla al día. Y, en fin, la ortografía es una obra más sencilla, pero conectada con las dos anteriores. Esas son nuestras catedrales, sobre la edificación de lo esencial de nuestro idioma, la base de la normatividad del idioma. Pero hemos crecido y nos hemos desarrollado mucho realmente. Y ahora ASALE es mucho más por extensión de lo que significan esas 3 obras. Nos hemos lanzado en un conjunto de proyectos de enorme importancia. Ahora estamos trabajando de nuevo sobre nuestros corpus. Tenemos corpus del español muy importantes, como el Corpes, el más moderno de estos, que tiene 350 millones de formas compiladas en la actualidad. Pero como la tecnología digital nos lo está permitiendo, aspiramos a montar corpus en paralelo que tengan en poco tiempo 6.000 millones de formas. Ya les diré, si acaso, más adelante en qué consiste esa revolución. Hemos cambiado igualmente las bases del diccionario histórico de la lengua española. Una lo ha citado el doctor Penco y realmente es uno de los grandes proyectos que tenemos delante. El diccionario de la lengua española, el diccionario histórico de la lengua española significa poner de pie la historia de cada una de las palabras que han formado nuestro idioma en el pasado y que forman parte de nuestro idioma en la actualidad.
Da igual que sean palabras muertas o palabras vivas, todas van a tener su biografía. La biografía implica conocer de dónde surgieron, cuál es su etimología, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, cuántas derivaciones han tenido y, en fin, cuál es su situación actual. Eso hecho para todas las palabras que forman parte de todo el vocabulario de nuestra riquísima lengua. Cuando yo ocupé la dirección de la Academia, cuando tuve el honor de que me eligieran mis compañeros por esa grave misión, conocí el proyecto de diccionario. Miren ustedes las coordenadas en las que se movía. Es un proyecto que se inició en la Academia en 1914 por el indicado don Antonio Moura, que ese año fue el primero de su mandato. Se había trabajado con él hasta 1936 y se suspendió. Se reanudó en 1964, unos años más, y se suspendió. Se trabajó desde 1965, unos años más, y se suspendió. Habíamos reunido un número de palabras razonable, pero más que insuficiente. El proyecto consiste, cuando yo llegué a la dirección de la Academia, en elaborar esa biografía de cada palabra, considerando que nuestra lengua tiene al menos 100.000. Como resulta que los equipos de la Academia estaban trabajando a razón de 1.000 palabras al año, pues nos enfrentamos con un diccionario que tardaría en hacerse 100 años, una cifra que no es humana, que no entra dentro del corazón de un hombre que aspira a ver los proyectos realizados para poderlos ver. De modo que, siguiendo el buen consejo que muchos años atrás había dejado Ramón Menéndez Pidal o don Rafael Lapesa, de que a ese diccionario lo que le falta realmente es más mano de obra, más intelectuales que puedan colaborar en su elaboración y más recursos financieros, nos pusimos a ello y hemos rediseñado el diccionario de la mano de todas las academias para que ahora no sea un diccionario de la Real Academia Española, ni hecho por un equipo de la Real Academia Española, sino fomentando que cada academia tenga su propio equipo y movilice las fuerzas intelectuales de cada país que están en las universidades y están en las instituciones culturales, para que cualquiera que sepa de historia de la lengua, sepa de lexicografía histórica, se sume a ese proyecto. Y estamos tratando además de allegar recursos para que poder incluso financiar, dentro de la modestia, pero la razonabilidad de la retribución, el esfuerzo que se vaya haciendo. Vengo de presentar ahora al presidente de la Corte Suprema de este país el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que también es una novedad importante en el trabajo de la Academia. Es la primera vez que la Academia hace un diccionario de especialidad en toda su historia. Aquel diccionario de autoridades de 1726 decía en su preámbulo que por ahora la Academia va a trabajar en un diccionario general, pero cuando termine se procurará hacer otros diccionarios de artes liberales y mecánicas. Literalmente eso decía, liberales y mecánicas. Yo nunca he sabido muy bien cuáles son las artes mecánicas. Las liberales, sin ninguna duda, una de ellas es el derecho y, por tanto, estimulado por las Cortes Supremas de toda Iberoamérica, estimulado porque han sido ellas las que han tenido la iniciativa en el marco de sus programas de lenguaje jurídico claro a los que antes me he referido, hemos hecho un diccionario panhispánico del español jurídico que es como un sueño, realmente de libros y de información. El diccionario va a contener todo el vocabulario jurídico general y particular de todas las naciones de América, el que nos es común y el que es especial de cada uno. Pero además estará conectado en red con todas las bases de datos de legislación y de jurisprudencia de cada lugar, de manera que a través de una pequeña ventana, que es la ventana que abre cada palabra, con un simple clic del ratón uno pueda entrar en un mundo, en una biblioteca inacabable donde está información legislativa, jurisprudencial, reglas de uso, etcétera, de cualquier país de nuestro entorno, con lo que ello supone para la seguridad jurídica, para la información de nuestros legisladores y nuestros jurisprudentes, de nuestros abogados y de nuestras empresas, para imitarnos unos a otros y formar una sociedad hispanohablante mejor formada. Ese es un proyecto en el que estamos también comunitariamente todos los miembros de ASALE.
En fin, por no aburrirles demasiado en el relato de las cosas que hacemos, los libros que tenemos por editar, que son muchos y muy hermosos. Igualmente, me referiré por último al proyecto que ha citado también el doctor Penco, Lengua Española e Inteligencia Artificial, porque es uno de mis favoritos. ¿Qué quieren que les diga? Se lo confieso, es uno de mis favoritos. Lengua Española e Inteligencia Artificial lo lanzamos hace ahora 4 años, va a ser en Sevilla, en presencia de Su Majestad de los Reyes, y se ha convertido en uno de los proyectos más atractivos también para el mundo de la inteligencia artificial. La idea es muy sencilla, la idea de partida, aunque la ejecución no lo es tanto. Se trata de conseguir que las máquinas hablen bien. No sé si se han dado cuenta, pero es fácil percibirlo. Cada vez hay más máquinas que hablan español, están en nuestras casas, nuestro teléfono habla, nuestra televisión se la puede mandar y nos entiende. El manejo del lenguaje natural por las máquinas tiene mucho crecimiento, pero otras que no hablan manejan igualmente el lenguaje. Nuestro teclado nos corrige y dice que hay palabras que no existen u otras que están mal escritas. Los traductores automáticos, que tienen una potencia y están creciendo de un modo realmente espectacular, prueben cualquiera de los que recibimos gratuitamente en los teléfonos y verán qué capacidad tienen los traductores automáticos en la actualidad, usan el lenguaje. El reto es que tienen que usar el lenguaje igual que lo usan los humanos, ateniéndose a las reglas que establecen las academias, porque si no, estarán haciendo un mal uso del lenguaje. Yo digo siempre, me gusta repetirlo, que las academias no tienen ningún poder ejecutivo, no son instancias de sanción, no tienen poder público con la que sancionar las infracciones de sus normas. Nos hacen caso simplemente porque tenemos autoritas, tenemos prestigio ganado a lo largo de tantos años de ejercicio. Quien no nos hace caso no tenemos nada que decirle, pero la sociedad los excluye, pues los llama analfabetos o mal instruidos. Algo así ocurrirá igualmente pronto, espero, con las máquinas. Hace apenas 3 semanas tuve la oportunidad de recibir en la academia al presidente mundial de Microsoft y le dejé este mensaje. Queremos que las máquinas hablen un español correcto, lo mismo que los humanos. Lo que quiere decir que tienen que hacer caso a la normativa de las academias. Hay que entrenar a las máquinas con la normativa de la academia, porque si no, las máquinas serán unas máquinas analfabetas y no el público, pero los eventuales compradores las rechazarán como elementos que no valen por agredir a lo más esencial de nuestra cultura. En ello estamos. Como las máquinas no nos entienden lo que decimos, a los humanos nos podemos dirigir y nos entienden y nos acatan y nos procuran seguir. Las máquinas no nos entienden, no podemos dirigir a ellas y no nos leen a través de sus respectivos fabricantes. De modo que lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los fabricantes de máquinas del mundo, cuando son importantes. Yo he mantenido relaciones con todas las grandes tecnológicas asentadas, casi todas en Estados Unidos, pero con todas hemos tenido relación a los efectos de asegurar que nos hagan que sus máquinas sean entrenadas con nuestras herramientas, asegurándoles que al final del periodo incluso certificaremos la calidad del español que manejan y reprobaremos a los que sean reprobables y aplaudiremos a los que sean plausibles. En fin, este es un poco un programa de trabajo a Sale, por citar algunas de las cosas más relevantes. Les quiero decir, para terminar, que este es un trabajo cooperativo y admirable como pocos. Lo digo con admiración a mis compañeros de todas las academias. Cuando algunas veces me preguntan a mí cómo se hace para incorporar una palabra nueva al diccionario, le digo, cualquier persona hispanohablante puede dirigirse a cualquier academia y solicitar la incorporación de una palabra nueva o el cambio de una palabra antigua, cambiar la modificación o añadir una acepción. Pero eso va a parar a una comisión de trabajo en la Real Academia Española. Cuando se aprueba por la Comisión de Trabajo de la Real Academia Española, se manda a todas las academias de la lengua del mundo que la aprueban, rectifican, modifican o añaden lo que les parezca. Esto, que es prodigioso como procedimiento de trabajo, se hace
por corporaciones de interés público y sin ánimo de lucro en cada uno de los países hispanohablantes, constituidas por personas que se han incorporado a ellas a título honorífico, que son parte de lo mejor que hay en la intelectualidad de cada país, no diré lo mejor, pero parte de lo mejor de la intelectualidad, que trabaja ad honorem por esa misión de interés general. No hay nada en el mundo parecido, nada en ninguna organización de naciones semejante a esto. Tenemos la suerte, los hablantes de español, de contar con esto. Me siento muy honrado de poderlo hacer ahora más cerca, siendo también miembro correspondiente de vuestra Real Academia. Muchas gracias, querido director, muchas gracias, Marisa, muchas gracias a todos. Bien. Muchas gracias, Santiago Muñoz Machado. Le vamos a hacer entrega del diploma que lo acredita como académico correspondiente, y Marisa va a entregarle también la insignia de nuestra academia. Y acá está el diploma. Muchas gracias. Cumplido el acto, declaro cerrada la sesión. Muchas gracias.